El contexto político y social de los Estados Unidos en ese momento era muy calmo porque recién había asumido el presidente George Bush, hijo, la presidencia, así que era un buen momento, los Estados Unidos todavía se beneficiaban de lo que habían sido las políticas de los años de Clinton, había pleno empleo, era realmente un momento particularmente tranquilo porque además se salía del verano, recién estaban comenzando las clases. El 11 de septiembre yo estaba en Washington, era el embajador argentino en Washington y me estaba preparando para un día muy activo. Recuerdo que teníamos una reunión de rutina en el Departamento de Estado, que es la Cancillería de los Estados Unidos. Ese día nosotros estábamos con mi familia, estaba con mi viejo y con mi vieja, y era muy temprano en la mañana. Y nos despertamos porque nos llamaron de Buenos Aires. Un periodista que laburaba con mi papá en ese momento, Leonardo Míndez, que ahora trabaja en el diario Clarín, nos llamó por teléfono y nos dijo, ¿están bien? Y nosotros no entendíamos nada porque la noche anterior justo habíamos ido a cenar hasta muy tarde, habíamos estado en el Empire State y recuerdo que desde el Empire State vimos las Torres Gemelas e íbamos a ir ese día. En realidad, cuando me estaba terminando de vestir, mi mujer me dice, Valeria, una de nuestras hijas que vive en Nueva York, dice, prendé CNN, urgente, porque hay un avión que se estrelló contra las Torres Gemelas y está saliendo humo. Segundos después ya me llamó la embajada y me llamaron del consulado en Nueva York. Pero en esos primeros minutos se pensó en un accidente. Mientras estábamos comentando y viéndolo por televisión, se produce el segundo ataque a la Torre Sur. Y ahí evidentemente ya la hipótesis de un accidente quedó de lado. Holy fuck! Oh my God! Oh my God! Jesus fucking Christ! El comunicado oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos era bastante, yo diría, coincidente con la realidad, salvo en el tema de los muertos. Digamos, en cuanto a los muertos, de eso se informó muy escasamente y debieron pasar los días para que tuviéramos una versión oficial clara de la cantidad de muertes que generó el atentado. Eso se dio porque hubo una intención del gobierno de los Estados Unidos de minimizar en principio la dimensión de la tragedia para no ampliar el temor y la sensación, el sentimiento de devastación que abarcó a toda la sociedad americana. Yo diría que va pasando de la sorpresa inicial al enojo, a la búsqueda de la justicia al estilo norteamericano. Y eso lo vemos claramente en la presión que hacía la prensa, los partidos políticos, la gente, las encuestas, y cómo va variando la posición del presidente Bush. Hay 3 discursos en 10 días que marcan la diferencia. El primer discurso es el 11 de septiembre a la noche, en el cual el presidente Bush trata de llevar tranquilidad a la población, dice, hemos sido atacados. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger
These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. 3 días después, el 14 de septiembre, en el día del acto del recuerdo y la plegaria, en la Catedral Nacional, ahí sobre la avenida Wisconsin, en la que participaban todo Estados Unidos, los expresidentes, todo el gabinete nacional, el cuerpo diplomático. Un día triste, gris, de luto, llovía terriblemente, era difícil entrar a la iglesia. Pero en ese ambiente de luto, Bush ya dice, nos atacaron, eligieron la forma en que nos atacaban y el momento en que nos atacaban, pero de ahora en adelante nosotros vamos a decidir cómo hacemos, cómo la seguimos y cuándo la terminamos. This conflict was begun on the timing and terms of others. It will end in a way and at an hour of our choosing. Y finalmente el tercer discurso, que es el 20 de septiembre, en el Senado de los Estados Unidos, una sesión conjunta, en la cual es prácticamente ya una declaración de guerra, pero curiosamente no se determina el enemigo. En forma genérica se habla de organizaciones relacionadas con Al-Qaeda. Tonight we are a country awakened to danger and called to defend freedom. Our grief has turned to anger, and anger to resolution. Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. Bueno, hubo dos reacciones distintas. Yo siempre digo que ese día, el 11 de septiembre del 2001, empecé a ser periodista, porque mi viejo agarró una cámara familiar que teníamos y empezó a intentar salir a buscar algo, a filmar, a poder registrar un poco lo que estaba pasando. Y yo quería irme atrás con él, quería salir a la calle a observar lo que estaba pasando. Yo tenía 10 años, pero tenía unas ganas irrefrenables de salir y ver lo que estaba ocurriendo, ver cómo estaba revolucionado el mundo y cómo estaba revolucionada esa ciudad. Y mi vieja, una persona normal, que no es periodista, estaba asustada, estaba con miedo, con pánico, no quería salir de la habitación. Así que tuvimos esa doble reacción. Por un lado mi viejo y yo queriendo salir, y por otro lado mi vieja queriendo salir, pero del país. O sea, se quería volver acá a la Argentina. Bueno, por supuesto que la imagen que más me impactó fue el derrumbe de las torres. Yo lo transmití en vivo eso y fue increíble. Y una imagen que recuerdo también que recorrió el mundo y que era muy impactante de ver era el Times Square totalmente desconectado, totalmente apagado. La pantalla gigante del edificio del índice de Nasdaq, que tiene toda su fachada de pantalla de LED, estaba negra, estaba absolutamente apagada. Y de pronto, esa ciudad vacía, empezaban a aparecer grandes columnas de personas caminando, y era toda la gente que venía desde el downtown, desde el Ground Zero hasta más arriba de la isla de Manhattan, y venían caminando porque no podían tomar ningún transporte, y eran cientos, miles de personas. Como te decía recientemente, yo creo que esta es una tragedia en la cual fue todo negativo, en la que hubo muchas muertes y mucha sangre y mucho dolor.
primero en las torres y después en esa reacción en cadena de violencia que se produce y cuyas consecuencias todavía hoy los vemos en las playas europeas.